iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morir. Muy bien, esta noche entonces nos enfocamos en el capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, específicamente en la revelación que Jesús hace de sí mismo para identificarse cuando Él está enviando las cartas a cada uno de los pastores de las iglesias que existían en Asia. Muy importante antes de ir al texto, el que vamos a ocupar es Apocalipsis 2:1. Muy importante antes de ir al texto, que el Señor Jesucristo, hermanos, realmente, como dice el libro de Hebreos, tiene una posición de supremacía que establece la verdad de que Él no puede ser comparado. No dijeron amén como que lo creen. Jesús no puede ser comparado con nadie. Algunos hasta lo consideran un falso profeta. Él no es un profeta, ni siquiera un buen profeta. Él es el Hijo de Dios. Jesús no puede ser comparado con nadie, no puede ser comparado con Moisés, porque Moisés era siervo en la casa, pero Jesús es el hijo, el dueño de la casa. No puede ser comparado con ningún líder religioso, porque Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a dar su vida para darnos vida a nosotros. Así que no se puede comparar con Buda, ni con Mahoma, ni con nadie más. La supremacía del Señor está establecida en el libro de Hebreos, hasta el punto que Dios llama a Dios al Hijo. Dios llama a Dios al Hijo. Es normal entender en los evangelios que el Hijo llama a Dios al Padre, pero en Hebreos dice más del Hijo, dice tu trono, oh Dios. Dios llama a Dios al Hijo, porque es parte del misterio de Dios manifestándose en Jesucristo. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra y vemos lo que Jesús dijo de sí mismo, tenemos que saber algo. Lo que Jesús dijo de Él es verdadero. Lo que nosotros decimos de nosotros mismos puede ser mitad verdad y mitad mentira. Lo que la gente dice de nosotros puede ser mitad verdad y mitad mentira. Pero lo que Jesús dijo es la verdad. Y Él dijo, mi testimonio es verdadero. Y Él no solamente dijo que Él daba testimonio de sí mismo, sino que el Padre daba testimonio de Él. Así que es importante que mientras escuchamos al Señor decir quién es Él, sepamos esto. Nadie puede refutar lo que Jesús dijo de Él. Vamos a enfocarnos solo en Apocalipsis, pero eso es aplicable en todo lo que Él dijo. Cuando Él dijo yo soy la puerta, significa que solamente a través de Él hay entrada al reino. Cuando Él dice yo soy el camino, no hay otra manera de llegar al Padre. Aunque cualquier predicador diga de que Dios va a salvar de alguna manera a las personas, no hay otro camino, solo Jesús. Entonces lo que Jesús dice de Él mismo es verdad. Y sobre esa verdad de la revelación que el Señor hace de sí mismo, nosotros podemos establecer nuestra fe. Y somos benditos y bienaventurados por haber creído en el Señor. Porque hay gente que no tiene este conocimiento, y como no tiene este conocimiento, no tiene esta fe. Pero son bienaventurados todos los que en Él confían, dice la palabra. Así que vamos a Apocalipsis con esa introducción de que lo que Jesús dice de Él es verdad. Y esa verdad establece nuestra vida. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El capítulo 1 de Apocalipsis termina con la explicación de parte del Señor a Juan de que las 7 estrellas es una referencia a los ángeles, y los ángeles es una referencia a los mensajeros, y los mensajeros es una referencia a los pastores.
porque las cartas están dirigidas a los pastores y se hace una referencia a la condición de la iglesia. Así que lo que Jesús está diciendo es que Él tiene a los pastores en su diestra. En otras palabras, Él tiene la autoridad, el dominio. Pero también dice que Él es el que anda en medio de los 7 candeleros. Y los candeleros de oro son las iglesias. Así que cuando Él dice que Él es el que anda en medio, significa que Él es el dueño. Él tiene la libertad. Él tiene la autoridad. Entonces usted tiene que entender que Jesús está diciendo: los pastores están en mi mano y las iglesias son mías. Así que Jesús lo que está diciendo es que a Él le corresponde o le pertenece toda la autoridad. Eso es lo que significa. La iglesia, hermanos, es del Señor. Y Él edifica la iglesia. Y Él dice quiénes son parte de su iglesia y quiénes no. Los hombres no van a decir quiénes son parte de la iglesia y quiénes no. Actualmente existe la iglesia de inclusión, donde los homosexuales tienen entrada. Hay iglesias donde no se necesita convertirse para ser miembro. Pero esas son iglesias en el ambiente humano. Pero la verdadera iglesia tiene este sello: el Señor conoce quiénes son los suyos. Entonces, en la tierra pueden haber denominaciones, congregaciones, iglesias de todo tipo, iglesias que respetan la cultura, que practican un montón de cosas, pero el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Y si no es edificada a la manera del Señor, entonces no es su iglesia. Puede ser un movimiento religioso, puede ser una pseudo iglesia, pero no será parte de la iglesia del Señor. Porque cuando Él se atribuye el tener en su diestra a las 7 estrellas y pasearse en medio de los 7 candeleros, Él está diciendo que a Él le pertenece toda la autoridad y el señorío. Así que no importa que mientras el evangelio crezca y se siga expandiendo en estos últimos días, también crezca la confusión doctrinal, también crezcan las herejías, y se den un montón de movimientos religiosos, pecaminosos y heréticos, donde la gente pretenda o presuma ser parte de la iglesia, porque al final, según todas las parábolas del reino, el Señor va a escoger a los que son suyos. Al hombre que no está vestido de bodas, lo echan a las tinieblas de afuera. Las vírgenes que no tenían aceite, ellas solitas se sacaron. Los peces en la red son sacados y luego se escogen. Los siervos malos son desechados y castigados, y el reino se les entrega a los siervos que produzcan los frutos. Separación es una clave en el reino. Dios nos ha llamado, de hecho la palabra iglesia es la palabra eclesía y significa los llamados fuera. Llamados fuera de la corrupción, fuera de la mundanalidad. Es como cuando Dios saca a Israel de Egipto. Dios quería que Israel saliera de Egipto, pero también era necesario que Israel sacara a Egipto de su corazón. Pero en el camino se querían regresar a Egipto. Y eso es lo que pasa con nuestras luchas. Queremos regresarnos al mundo, hacer las cosas que el mundo hace, practicar ciertas cosas que se practican en el mundo. Y entonces no se cumple el llamado a salir fuera. Y ahí tenemos que entender entonces que la revelación a la iglesia de Éfeso establece el señorío de Cristo, y por lo tanto Él es quien determina quiénes son iglesia y quiénes no son iglesia. Y sobre esa base de la revelación viene una aplicación a cada una de las iglesias. El Señor se revela y sobre esa revelación de quién es Él, Él dice algo. Así que en la iglesia de Éfeso podemos irnos al verso 5 y encontrar que en base a la autoridad y al señorío que a Él le pertenece, Él le dice esto al pastor de la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Como a Él le corresponde toda la autoridad y Él es el Señor de la iglesia, Él puede remover la iglesia. Él puede remover al pastor.
Él puede hacer los cambios necesarios, porque a Él le pertenece la autoridad. Mire, en lo natural se han dado un montón de cosas. Iglesias que se dividen, iglesias que se cierran. En las iglesias hay traición, en las iglesias hay celo, en las iglesias hay competencia. El peor de los casos, ya se lo he mencionado yo, sucedió en Puerto Rico. Cuando fui allá conocí al pastor. Un año después, preguntando por el pastor, me dijeron: el hijo quitó la iglesia al papá. División, celo, contienda. Toda clase de cosas que se dan dentro de las iglesias como estructuras humanas. Pero en realidad la verdadera iglesia del Señor es invisible, ¿eh? Y son los que verdaderamente han nacido de nuevo. Y están caminando en base a la palabra, siendo guiados por el Espíritu, como dice Romanos. Porque dice que los que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu. Entonces la verdadera iglesia está bajo el señorío y la autoridad de Cristo. En la tierra se pueden levantar grandes ministerios y así también se pueden destruir grandes ministerios, hacer pedazos grandes ministerios. Pero Jesús dijo algo sobre su iglesia y dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Eso significa que el Señor iba a levantar un organismo que tendría tal poder y tal autoridad que podría enfrentar y podría manifestarse de manera que tendría la capacidad incluso de libertar a los cautivos. Y eso es lo que la iglesia ha hecho y es lo que la iglesia tiene que permanecer haciendo, libertando a los cautivos del poder del pecado, del poder del diablo, de la confusión de la religión. Entonces vemos que el Señor está diciéndole al pastor de la iglesia: yo tengo la autoridad para quitarte la iglesia. Si tú no te arrepientes, voy a venir pronto y voy a quitar tu candelero. Te voy a quitar la iglesia. Te voy a separar del ministerio. Es como que Dios esté diciendo: te voy a sacar de la iglesia. O voy a mover la iglesia a otro lugar. Va a quedar fuera de tu autoridad. Entonces vemos acá que el Señor se revela como aquel que posee toda la autoridad y a quien le corresponde el señorío, y sobre la base de esa autoridad, Él le hace ver al pastor que si no se arrepiente, Él puede removerlo, Él puede quitarlo. Y en este sentido hay que entender los dos escenarios, el natural y el espiritual. Yo creo que hay verdaderos pastores que han sufrido traición en el ministerio. Así como David enfrentó traición a pesar de ser un hombre que seguía a Dios verdaderamente. Han sido traicionados, les ha tocado sufrir, han tenido que volver a comenzar después de un gran conflicto. Gente que los apoyaba, los abandonaron. Pero si son llamados por Dios verdaderamente, van a permanecer adelante. Por el otro lado, yo creo que han habido también pseudo ministros o falsos ministros que no han sido llamados por Dios, pero han hecho alguna obra. Se llamaron a sí mismos, se metieron a sí mismos en el ministerio y probablemente desarrollaron o están desarrollando un ministerio, pero hace falta que el Señor, que es el dueño de la iglesia, juzgue la obra de cada uno. Y ahí dice la palabra que cada uno tiene que ver lo que ha sobreedificado. Si es oro, si es plata, si es piedras preciosas, si es madera, heno, hojarasca. Entonces la palabra dice que la obra de cada uno va a ser probada. Y en este sentido uno tiene que saber esto. Pueden haber grandes ministerios, pueden haber pequeños ministerios, pero el Señor sabe quién es la iglesia. Pueden haber problemas en una iglesia grande, puede cerrarse esta iglesia, pero el Señor sabe quiénes son los suyos y Él tiene cuidado de ellos. Entonces nosotros no tendríamos que movernos ni sentirnos como inquietos al saber que hay traición, que hay problemas, que hay divisiones en la iglesia, porque en medio de todo ese mover humano, el Señor sigue edificando la verdadera iglesia, porque a Él le corresponde toda la autoridad. Y si Él dijo que Él iba a edificarla, Él la va a edificar. Así que tenemos que vivir confiados en que seguimos al Señor de la iglesia, al que tiene toda la autoridad, al que puede remover los pastores o quitarles la iglesia, quitarles el candelero, porque a Él le corresponde esa autoridad. Verso 8 del capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire, la forma en que Jesús ahora se refiere a sí mismo es el que ha vencido a la muerte. Y hermano, ¿cuántas personas más hay en la historia o en el ámbito religioso, en el ámbito de las religiones, que haya proclamado y que haya probado que realmente tenía poder sobre la muerte? La respuesta es nadie. La Biblia dice que Jesús, después de haber resucitado, comenzó a manifestarse y a mostrarse a los suyos. Y los apóstoles lo vieron resucitado. De hecho, el apóstol Pablo dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y escuchando un día al pastor Aquiles Acosta, él mencionaba que la Constitución de los Estados Unidos fue firmada como por 12 o 14 personas, y dice, la nación de los Estados Unidos permanece hasta el día de hoy porque hubieron personas que se reunieron para establecer la Constitución, y sobre esa Constitución han prevalecido y han permanecido hasta el día de hoy. Y entonces él dice, hay más testigos de la resurrección de Cristo que los que se reunieron para fundar la nación de los Estados Unidos. Porque él se mostró con pruebas indubitables de que él había resucitado. Incluso le dijo a Tomás, ¿verdad?, que mirara el costado, que metiera su mano y que mirara las heridas en sus manos. Entonces Jesús es el único, y me gusta esto cuando dice, el que estuvo muerto, porque no hay más. No es uno de los que han estado muertos y vivieron. Jesús es el que estuvo muerto, pero ahora está vivo. ¿Han entendido eso? Él es el que estuvo muerto, pero Él está vivo. Él es el que tiene el poder y la autoridad sobre la muerte. Cuando dice la palabra el que, significa el único. No hay nadie más. Ahora, en base a esa revelación de que Él es el que venció a la muerte, en base a ese fundamento de que Él es la resurrección y la vida, y que en Él se cumple la promesa dada por Dios por medio de uno de los profetas, que dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Porque mire, la resurrección mata a la muerte, la muerte mata a la vida, ¿verdad? Pero la resurrección mata a la muerte. Entonces nosotros estamos del lado de aquel que ha vencido a la muerte. Estamos del lado de aquel que estuvo muerto, estuvo bajo el poder de la muerte, estuvo hundido, y según Hechos 2:24, Él fue levantado, sueltos los dolores de la muerte. Jesús, cuando murió, hermano, no se fue a un lugar de descanso. Jesús fue a padecer el tormento que nos correspondía a nosotros. Pero 3 días y 3 noches después, Él fue vivificado en el Espíritu. Él fue justificado en el Espíritu. ¿Y por qué Él fue justificado? Porque había sido declarado pecado. Había sido hecho pecado por nosotros. Todo el pecado nuestro fue cargado sobre Él. La figura del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote poniendo las manos sobre el chivo expiatorio y traspasándole los pecados del pueblo, y luego matando a ese animal en sustitución del pueblo y derramando su sangre, es la realidad espiritual de lo que sucedió en el sacrificio de Cristo. Por eso Isaías 53 dice que Él fue herido por Dios, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces Él fue hecho pecado mientras Él estaba en la cruz. Era como que Dios lo mirara como llevando todo el pecado del mundo y soportando el castigo de nuestra iniquidad, de nuestra desobediencia. Entonces vemos ahí al Señor diciendo que Él es el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y sobre esa base de que Él estuvo muerto y vivió, en el verso 5, déjeme ver, no, en el verso 10, le da una instrucción al pastor de la iglesia de Esmirna y le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona
de la vida. Vea qué interesante la conexión. Jesús se revela en una de las áreas de las que él mostró a Juan en el capítulo 1, pero hace esa revelación específica para poder abordar un aspecto en particular con cada iglesia. En la iglesia anterior es sobre la base de que yo tengo la autoridad, te ordeno que te arrepientas o te quito la iglesia. En esta iglesia es sobre la base de que yo estuve muerto, pero vencí a la muerte. Te hago un llamado para que confíes en mí de tal manera que seas fiel, aun si fuera necesario morir, porque aunque mueras, yo tengo el poder de darte vida. Y hermano, esto tiene que establecer nuestra vida firmemente, porque por eso comencé diciéndole, lo que Jesús dijo es la verdad. Él es la verdad y su testimonio es verdadero. Entonces, si Él dice que viene la hora en que los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios y van a vivir, es verdad, viene la hora y los sepulcros se van a abrir y la gente va a resucitar. Aunque para nuestra mente eso no suene muy lógico y para la gente del mundo eso suene completamente absurdo. Pero Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. Y por eso Pablo aprovechaba este enfoque cuando veía a los saduceos, que era una secta de los judíos que no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en la vida eterna. Y entonces él habla acerca de la esperanza de la vida eterna. Y por eso estamos aquí esta noche, amén. Porque tenemos esa esperanza de la vida eterna. Tenemos esa convicción de que realmente Jesús dio su vida para darnos vida a nosotros. Entonces el Señor está diciendo, si tú puedes confiar en mí bajo la realidad de que yo estuve muerto, pero yo vencí a la muerte, te hago un llamado para que me seas fiel. Porque si tú me eres fiel y aún fuera necesario que murieras por mí, tengo el poder de darte vida. ¿Cuántos pueden confiar en esa palabra? Si Él es el que venció a la muerte, entonces Él tiene el poder de dar vida. Nadie más, hermano, en ninguna religión ha hablado de la manera en que Jesús habló. Y nadie más, de hecho, se encuentra registrado como alguien que haya mostrado su poder sobre la muerte antes de morir Él, resucitando a otros, ni mucho menos mostrando que Él resucitó después. Solamente Jesús. Y por eso cuando se habla del Señor se dice, la tumba de Buda quedó ahí con los restos, desintegrándose de Buda. La tumba de Mahoma o de cualquier líder religioso o de cualquier fundador de cualquier secta, ahí tiene los restos que se desintegraron. Pero la tumba de Jesús está vacía, porque Él se levantó con poder. Así que en el verso 10, Él llama al pastor de la iglesia en Esmirna a esta reflexión, a esta actitud. Sé fiel hasta la muerte. No tengas miedo de morir y yo te voy a dar la corona de la vida. Y qué bueno, hermano, vivir escondidos en el Señor. Qué bueno vivir con esa esperanza. Mi vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, nuestra vida será manifestada. Verso 12 del capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Recuerde que cada una de las iglesias recibe un encabezado, una identificación en particular, que es una porción de la revelación del capítulo 1. Y está conectado con lo que él quiere decirle a la iglesia. Así que en el verso 12 dice que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Y cuál es la espada aguda de 2 filos, hermanos? La palabra de Dios. Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la espada de 2 filos. ¿Y qué significa eso? Bueno, es una referencia a la utilidad de la palabra. La palabra puede dar vida o puede dar muerte. Y Dios ha mostrado que Él tiene el poder de hablar y crear.
Cuando Dios habló, las cosas fueron creadas. Imagínese usted, hermano, que Él solamente dijo, sea la luz, y apareció el sol para que apareciera la luz. Sean las bestias, y comienzan a aparecer un montón de bestias, hermano. Al hombre es el que Él hace y se detiene a hacerlo a su imagen y semejanza. Pero todos los animales, Él solamente dijo que vinieran a existencia. Dios tiene el poder de dar vida con la palabra. Y Jesús mostró ese poder. Así que Él en una ocasión simplemente dijo, Lázaro, ven fuera. Y la vida volvió a ese cuerpo. El espíritu de Lázaro regresó al cuerpo. Y la razón por la cual Lázaro se había muerto quedó anulada. No se nos dice de qué murió Lázaro, ¿verdad? Pero Lázaro resucitó. Porque Jesús tiene el poder de dar vida con su palabra. Entonces, la espada de dos filos es una referencia a la utilidad de la palabra. Pero también en la palabra de Dios hay juicio. Si Dios habla y decreta juicio, hay muerte. Mire, Jesús solamente le dijo a la higuera, ¿verdad? Nadie jamás hay en ti fruto. Y se murió la higuera. Se seca la higuera. Dios da la palabra y la sentencia de muerte, el juicio es dado y se ejecuta. Entonces, la palabra es una referencia a la espada de dos filos y significa la autoridad y el poder que hay en la palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia nos muestra en Apocalipsis, en el retorno de Jesús, que Él viene con una espada de dos filos. Y viene para poder defender a Israel y viene para poder destruir a las naciones. Y el Señor solamente da la palabra y los juicios se ejecutan. Dios no necesita pelear. Él solamente da una orden, y esa orden, esa autoridad fue revelada a los profetas, y por eso es que muchos profetas caminaron con ese poder en la palabra. Hubo un profeta que declaró que los enemigos, los enviados por el ejército enemigo, quedaran cegados y quedaron ciegos. Y se los llevaron hasta el centro de la ciudad. Y allá oró que los ojos se abrieran y ellos se dieron cuenta que estaban en medio del campamento de Israel. Entonces, la palabra de Dios, hermano, que es comparada con esa espada de dos filos, tiene la cualidad de producir vida o de producir muerte. Dios habla y hay vida, Dios habla y hay juicio y muerte. Sobre esa base de la autoridad de la palabra y que a Él le pertenece la espada aguda de dos filos, el Señor en el verso 16 le dice al pastor de la iglesia en Pérgamo, por tanto arrepiéntete, porque si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué es que el Señor le dice que va a venir a pelear contra ellos con la espada de la boca? Porque la espada que sale de la boca del Señor, como es una referencia a la palabra de Dios, es una referencia a la sana doctrina. Y si usted regresa al estudio que ya tuvimos o a nuestro sitio en YouTube para ver los mensajes, lo que sucedió con la iglesia en Pérgamo es que esta iglesia se había contaminado con ciertas doctrinas heréticas. Entonces Jesús está diciendo, si no te arrepientes, yo voy a venir y voy a pelear con la espada, voy a pelear con mi palabra, voy a sacar a relucir la sana doctrina y les voy a mostrar que están equivocados. Les voy a mostrar que se han desviado, les voy a mostrar que están perdidos. Y cuando hable mi palabra, se va a ejecutar juicio. Porque Dios con su palabra trae la vida o trae la muerte. Amén. Entonces vemos la importancia de cómo el Señor se va revelando poco a poco y sobre la revelación de sí mismo, Él establece lo que Él puede hacer. Capítulo 2, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido.
dice esto. Mire, el enfoque está en sus ojos. Ojos como llama de fuego. Y el enfoque está en sus pies. Y dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido, lustrado, limpio, brillante, refulgente. Ahora, los ojos como llama de fuego representan la capacidad divina de escudriñar y al mismo tiempo de juzgar las cosas. Tal vez lo más cercano, poniendo un ejemplo, sería un escáner, ¿verdad? Que puede detectar algo, como cuando, por ejemplo, usted va a comprar al supermercado y la maquinita lee los códigos de barra y establece el precio. Usted no mira el precio escondido en las barras, pero ya está codificado. Así que los productos van pasando ahí. Y hay muchos sistemas electrónicos que ocupan un lector, que ocupan sensores. Así que a través de esos sensores se puede detectar marcas, se pueden detectar números, y todo eso puede servir para los procesos productivos y para un montón de cosas. Pero aquí en el ambiente espiritual, imagínese usted la figura. El Señor Jesús está diciendo: yo soy el que tiene ojos como llama de fuego. Entonces no solamente tenemos que conformarnos a entender, o sea que el Señor tiene un rostro resplandeciente como sol, y lógicamente por causa de la gloria, la luz, el resplandor y el fuego, que son parte de la naturaleza divina, Dios tiene en sus ojos como dos llamas, como que hay fuego en sus ojos. No, tiene que haber una aplicación para esto. Tiene que haber un propósito, un significado. Y por eso le estoy hablando acerca de que los ojos como llama de fuego representan la capacidad de escudriñar y a la vez de juzgar lo que está viendo. ¿Y qué es lo que el Señor puede ver? Bueno, pues tenemos que entender que el Señor puede ver todos los secretos de nuestra vida, hermana. Él tiene ojos como llama de fuego. Él mira nuestra vida y no hay nada escondido delante de Él. A usted lo pueden meter en un scan, a una tomografía, lo meten en un aparato, miran todo lo que tiene bien y descubren lo que está mal. Igual el Señor. Solamente nos mira con sus ojos con llamas de fuego y Él sabe lo que está bien y Él sabe lo que está mal. Hay que temerle al Señor, ¿verdad? Porque Él nos mira, pero nos mira más allá de lo que nosotros miramos. Por eso es que Él le dice a Samuel, cuando Samuel está queriendo ungir al hermano mayor de David, cuando Dios lo ha enviado con esa misión, Dios le dice, Samuel dice: de cierto delante de Jehová delante de mí está el ungido de Jehová. Y Dios le habla: no mires a su parecer, le dice, ni a lo grandote que es, porque uno en lo natural, ¿verdad? Este hermano es para este ministerio, ¿verdad? Esta hermana está pero cabal, ¿verdad? Pero Dios conoce los corazones. Y Dios le dice eso a Samuel, porque el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Así que los ojos como llama de fuego que el Señor tiene son una forma de mostrar o de revelar que Él tiene la capacidad de escudriñar nuestro interior y que Él conoce todos los secretos dentro de nosotros. Nosotros podemos leer la palabra, sí, no está todavía en nuestra boca la palabra y Dios ya la conoce, pero tenemos que asimilar esto, hermanos, hasta el punto de entender: el Señor nos mira de tal manera que Él tiene la capacidad de conocer nuestras motivaciones. Él conoce nuestras intenciones, si son buenas o son malas. El mundo solo mira las acciones. Y a veces el mundo o la gente puede mirar parcialmente las acciones, pero Dios conoce las intenciones. Nosotros podemos hacer cosas buenas con motivos malos, y puede ser que hagamos cosas malas con motivos buenos, y Dios mira ambas. Dios mira lo que hacemos y mira las intenciones con las que hacemos lo que hacemos. Y por eso la palabra dice: no juzguéis antes de tiempo, no juzguéis según las apariencias, porque Dios sí puede juzgar. Él tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, los pies como bronce bruñido representan la gloria que le corresponde al Señor aún en sus pies. De manera que Él participa de esa gloria,
la cual es un símbolo de la santidad aún en su caminar, porque Dios es santo. Así que vemos al Señor descrito con su rostro como el sol, dice el apóstol Juan, pero también vemos al Señor descrito como aquel que tiene sus pies brillantes. Hay gloria en los pies del Señor. Ahora, comparando con nosotros como seres humanos, recuerde la escritura que dice que cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas, ¿verdad? Para Dios esos son los pies más hermosos. No son los suyos después de que fue a Metrocentro. No. Son los suyos después de haber ido a predicar el evangelio, después de haber ido a restaurar a alguien, después de haber ido a ministrar a alguien. Allí usted tiene los pies más hermosos. No cuando los tiene pintados, recortados, limpitos. No, esos no son los más hermosos. Para Dios los pies más hermosos son los de aquellos que toman tiempo para llevar el evangelio, que se ocupan de hacer que la palabra corra y participan de esa gloria de Dios en el ambiente espiritual. Ahora, sobre la base de que el Señor tiene la capacidad de escudriñar con su mirada, en el verso 23, el Señor dice esto al pastor de la iglesia de Tiatira: y a sus hijos voy a herir de muerte, y todas las iglesias van a saber que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Ahora, hermano, esto se puede usar para bien o puede resultarnos para mal. Si el Señor es el que escudriña la mente y el corazón, entonces Él va a dar recompensas de acuerdo a lo que encuentre en nuestra mente o en nuestro corazón. Entonces nos conviene cuidar nuestro corazón, y la palabra dice eso: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. También somos responsables de llevar cautivo todo mal pensamiento, pero muchas veces soltamos los pensamientos. Somos responsables, según la palabra, de pensar lo bueno, lo honesto, lo puro, pero nosotros somos buenos para lo contrario. Entonces, ¿qué hay cuando el Señor con sus ojos, llama de fuego, escudriña nuestra mente? ¿Qué es lo que Él mira en nuestra mente? No se trata únicamente, hermano, de pensamientos pecaminosos en cuanto a la búsqueda personal del placer, sino que también se trata de pensamientos pecaminosos en mi relación con los demás. Celos, venganza, ira, malos pensamientos para con los demás. Y el Señor dice: van a saber las iglesias, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le doy a cada uno según sus obras. Entonces, si tomamos este texto para nuestro beneficio, lo que tendremos que hacer es tener cuidado de guardar nuestro corazón y guardar nuestra mente, de limpiar nuestro corazón y de limpiar nuestra mente, para que cuando el Señor nos mire con sus ojos, llamas de fuego, encuentre motivaciones correctas, encuentre intenciones correctas y hechos correctos. Ejemplo: Ananías y Zafira trajeron dinero a la iglesia, pero con motivaciones incorrectas. Ellos querían gloria, ellos querían reconocimiento, y se murieron. Otro ejemplo: los fariseos. A ellos les gustaba orar largamente y extendían sus brazos para que les colgaran los flecos, las filacterias, para que la gente viera que eran los líderes religiosos y que cómo oraban y qué dedicados estaban a la oración. Pero Jesús les dice: ustedes oran largamente solo para que los vean. Ejemplo: Jesús dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces, hermanos, tenemos que vivir con este entendimiento. Dios no solamente mira lo que nosotros como hombres miramos, Dios mira el corazón. Cuando usted está cantando, puede ser que al igual que yo y la mayoría, todos desafinados y haciendo la upa ahí de querer, ¿verdad?, alinearnos. Pero lo más importante es que Dios mira el corazón con el cual usted está cantando. Porque alguien por otro lado podría tener una voz y una capacidad y una tremenda cualidad de cantar, pero está cantando por lucirse, por ejemplo. Y eso no le va a agradar al Señor.
Así que entendamos que la revelación del Señor en esta área significa que Él va a recompensar, a retribuir a cada uno, porque Él conoce los pensamientos, Él conoce las intenciones. Nuestra mente y nuestro corazón no están ocultos de Dios. Así que hay que hacer las cosas correctas con las motivaciones correctas. Si no, es mejor no hacer nada. Porque usted puede hacer las cosas correctas con malos motivos. Y eso no va a agradar a Dios. Capítulo 3, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mire, si Jesús tiene los 7 espíritus de Dios y 7 es la plenitud, entonces Jesús lo que está diciendo es algo que está escrito también en Colosenses, que al Padre le agradó que en Él habitara la plenitud de la deidad. Traducido a otras palabras, si Jesús tiene los 7 espíritus de Dios, Jesús es Dios, porque Él tiene la plenitud de Dios. Él es Dios. Pero aparte de eso, Él es el que tiene las 7 estrellas. ¿Y qué significan estrellas? ¿Cuál es el simbolismo de las estrellas? ¿Ya se le olvidó? Son los pastores. Los candelabros son las iglesias y las estrellas son los pastores. Y es importante señalar el hecho de que ambos son instrumentos para alumbrar. Dios espera que los pastores alumbremos, pero también Dios espera que las iglesias alumbren. Así que usted tiene un llamado para alumbrar, hermano. Usted tiene un llamado para hacer luz. Y eso confirma la palabra de Jesús mismo cuando Él dijo que somos la luz de este mundo. Ahora entonces vemos que si Él tiene los 7 espíritus de Dios, es porque Él tiene la plenitud de Dios. Y en el verso 4 se nos habla algo relacionado con la plenitud que Él tiene, con la condición de la divinidad, porque Dios es santo. Así que en el verso 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En otras palabras, Jesús está diciendo: solo los santos, los que no manchan sus vestiduras de justicia y de santidad, tendrán comunión conmigo. Porque yo tengo los 7 espíritus, la plenitud de Dios, la esencia de Dios, la naturaleza completa de Dios. Y yo tengo comunión únicamente con aquellos que no han manchado sus vestiduras. Así que esto nos revela que la comunión de Dios no solamente es con aquellos que le temen, sino más bien con aquellos que se guardan y que se limpian. Con aquellos que están continuamente dependiendo de Dios para mantener sus vestiduras blancas. Y finalmente, verso 7 del capítulo 3. La última iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él se hace pasar o se hace ver a sí mismo como el santo. Y solo hay uno santo, hermano. Y otra vez, es Dios. Esto dice el santo. Es una referencia hacia su divinidad. Luego vea lo que dice: el verdadero. No hay otro verdadero, solo el Señor. Y su palabra es verdad. Y Él es la verdad. Y luego, el que tiene la llave de David. Bueno, ¿y cuál es esa llave, hermano? ¿Cuál llave tenía David? Simbólicamente, David obtuvo la llave que permitía tener acceso a la presencia de Dios, y es la adoración. Entonces Jesús está diciendo que Él es el que tiene esa llave, y esto es un símbolo de autoridad, porque la llave es símbolo de acceso a algo. Si yo le presto la llave de mi vehículo, usted se puede llevar mi carro. Si le doy la llave de mi casa, usted puede entrar a mi casa. Ahora, si le dan a usted la llave de la ciudad, lo están honrando de tal manera que usted es hijo meritísimo y lo están reconociendo en una ciudad como alguien que es bienvenido.
Ahora, el Señor dice que Él tiene la llave, y esto es un símbolo de autoridad, es un símbolo de acceso, y Él tiene la capacidad de abrir y cerrar. Y sobre esa base de que a Él le pertenece toda la autoridad, en el verso 8 termina la serie de las 7 iglesias y termina la revelación del Señor con su última actividad. Yo conozco tus obras. Falta una iglesia. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y según los estudiosos bíblicos, eso de la puerta abierta es la oportunidad de evangelismo mundial que tenemos actualmente. Y aunque haya persecución en contra de la iglesia, y aunque hayan gobiernos en contra del cristianismo, y aunque maten a los creyentes, el Señor es el que tiene la puerta abierta para la predicación de la palabra. Y donde los hombres no entran, Jesús entra. Como a los musulmanes no se les puede ir a predicar, Jesús está apareciendo entre los musulmanes. Y hay conversiones. Y hay tremendos testimonios de la manifestación del Señor, levantando la iglesia subterránea, la iglesia secreta. La gente está creyendo y entregándole su vida a Cristo en un ambiente de persecución. Pero hay una puerta abierta, y esa puerta abierta es la capacidad de evangelizar por todos los medios. Qué bueno fuera que en vez de escribir tantas tonterías, los cristianos estuvieran mandando mensajes y enviando textos de la palabra, pero a veces mandan caricatura, a veces mandan a Batman, a Piolín, a veces mandan unos sus figuritas ahí que no edifican en nada, en lugar de estar mandando textos de bendición, palabras de promesa, de manera que la gente que lo reciba sean bendecidos. No, perdiendo el tiempo los hermanos, pero eso no vinieron ahora. Usted les cuenta lo que yo dije. Capítulo 3, verso 14, y terminamos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. El amén significa que Él es el que confirma todas las cosas, hermano. Amén significa así es, queda establecido, está determinado. Por eso le dije yo que usted tiene que decir amén cuando se diga algo bueno de Dios. Y usted tiene que decir amén cuando se diga algo bueno que es para usted. Porque de esa manera usted asiente que es suyo, usted se apropia de eso. Pero Jesús se identifica como el amén. Eso significa el que confirma y hace disponibles todas las cosas. Pero se identifica también como el testigo fiel y verdadero. ¿Qué significa esto? Que Él es el que camina en la verdad, sin hipocresía. Él es el que habla la verdad. Así que Él es confiable. Así que usted puede confiar en Él, creer lo que Él dijo. Ahora, sobre esa base de que Él es el amén, el testigo fiel, el principio de la creación, en el verso 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, resulta, hermano, que la tibieza cristiana es evidencia de hipocresía, porque ni se convierte del todo, ni se queda en el mundo. Y Jesús está diciendo que Él es el testigo fiel y verdadero. Si usted quiere ser fiel y verdadero, va a tener que renunciar a su tibieza. Va a tener que renunciar a ese su evangelio que lleva hasta el día de hoy y ya de años, pues, de que está pero no está. Y como que se puede contar con usted, pero no se cuenta con usted. Porque ni está dentro ni está afuera, porque en cuanto se sale se mete y en cuanto se mete se sale. Entonces lo que yo veo es que el Señor dice el amén, el que confirma todas las cosas, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Sobre la base de quién es Él dice: no me agrada tu tibieza. No me agrada tu falta de entrega, tu falta de compromiso, esa forma de evangelio que tienes, no me agrada. Y como no me agrada, porque es una mezcla de falsedad y verdad,
porque es una mezcla de entrega y de indiferencia. Como no me agrada, yo quiero que te arrepientas y te llamo al arrepentimiento, porque no te acepto así como estás. Te rechazo así como estás, y es más, te voy a expulsar de la comunión conmigo. Porque eso es lo que el Señor dice después, que lo va a vomitar de la boca. Habrán creyentes vomitados de la boca del Señor. ¿Por qué? Porque no fueron verdaderos, porque no fueron ni luz ni tinieblas, sino que estaban a media luz. No fueron mundanos que pecaban y disfrutaban del mundo, ni fueron santos guardándose, luchando, limpiándose, arrepintiéndose, levantando, cayéndose, levantándose. No se definieron en una posición, sino que para ellos era una mezcla. Y entonces Jesús está diciendo: no me agrada. Y por lo tanto, por cuanto eres tibio y frío y no caliente, te vomitaré de mi boca. Te voy a desechar. Concluimos de esta manera entonces la revelación del Señor y la aplicación de su revelación personal a cada una de las iglesias. Vamos a continuar con las otras iglesias restantes. Nos hacen falta 3 para los mensajes del día domingo. Y luego lo que vamos a cubrir es un resumen, donde yo voy a prepararle un material para toda la iglesia, donde nos enfoquemos de esta manera. ¿Qué clase de creyente es usted? Porque ya vimos el creyente que está muerto, ya vimos el creyente tibio, ya vimos el creyente religioso, ya vimos el creyente que está contaminado, y nos hacen falta 3 más todavía. Así que vamos a concluir con todo este estudio, con el enfoque introspectivo de que usted se examine, hermano, para poder hacer cambios en su vida. Póngase de pie, nos despedimos en este momento. Padre, gracias por la vida. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero